Vamos a abrir esta jornada de la tarde con la conferencia titulada Cultivando el bienestar y la resiliencia en personas con problemas de salud mental, a cargo de la profesora y doctora Carmen Valiente Ots. A mí me hace mucha ilusión presentarla y sobre todo el que gracias a este curso nos hayamos reencontrado. Después hablábamos antes de casi 20 años, porque yo me acuerdo cuando empecé mi residencia en el Hospital Clínico, que llegamos y me acuerdo que Carmen era adjunta recién llegada y admirábamos todos queríamos rotar con Carmen porque tenía una energía, una capacidad de transmitir ilusión por el trabajo, o sea, una fuerza que nos maravillaba, o sea, era como nuestro referente, con lo cual, bueno, eso luego, como la veo que sigue exactamente igual, seguro que os lo va a transmitir hoy en esta charla. Entonces, bueno, Carmen tiene una trayectoria muy, pues eso, de mucho tiempo en el mundo de la docencia y de la actividad asistencial en trastorno mental grave, sobre todo en el campo de la psicosis. Es licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Arizona en Estados Unidos y realizó su formación posterior también como psicóloga clínica en Estados Unidos, donde rotó por diferentes centros del país con expertos de renombre internacional. Su carrera docente comienza en el año 95 y continúa en la actualidad desarrollando esta labor docente como profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual ya podéis preguntar los que vais a ser alumnos de ella para que os conozcan. Y bueno, desde el año 2015 es además directora clínica de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y, como os decía, su principal actividad asistencial e investigadora ha sido en el trastorno mental grave, en el ámbito de los trastornos psicóticos. Bueno, ha dirigido muchísimas tesis doctorales, ha participado en múltiples proyectos de investigación financiados sobre trastorno mental grave, contando con una y muchísimos contactos y colaboraciones internacionales. Carmen nos va a introducir un enfoque de intervención para trastornos mentales basados, ahora os explicará un poco ella, en la mejora de la capacidad de resiliencia y el bienestar de la persona, y que está fundamentado en su propia línea de investigación en este campo. Entonces, muchas gracias, Carmen, por venir, y ya te cedo la palabra. Yo creo que tengo... Bueno, la verdad es que gracias a la doctora Payá por la invitación y por el honor de poder estar aquí y contaros a vosotros algo que a mí y a mi equipo nos apasiona y con lo que además nos lo hemos pasado muy bien. Entonces, a ver si me estáis oyendo bien, ¿verdad? Vamos a empezar. Yo sé que este curso es estar... Todo el mundo me imagino que he venido aquí porque quería oír de infancia y adolescencia. Y yo voy a hablar de una intervención que hemos usado con estudiantes universitarios y con personas adultas con trastornos mentales graves. No obstante, vais a ver que es una intervención muy transversal y que, aunque la hemos la hemos llevado a cabo en esos colectivos, es muy fácilmente trasladable a otros colectivos, porque bueno, se trabaja el bienestar, que uno esté bien, y eso es universal, eso da igual la edad. Igual el tipo de ejemplos que usamos en las intervenciones, que luego voy a intentar que os hagáis una idea de las cosas que hacemos, pues habría que ajustarlas, pero es deciros también... Bueno, os lo digo luego. Antes de presentaros la intervención, que la hemos llamado felizmente, quería reflexionar un poquito sobre la resiliencia, porque sé que es algo que es el foco de la intervención de este curso. Y bueno, os quería decir que resiliencia es eso
que es una de las opciones después de un evento potencialmente traumático. De hecho, es la más habitual. Yo creo que la gente que está en clínica normalmente esto le sorprende, porque pensamos que cuando alguien sufre pues, un atentado en Nueva York o en Madrid o una brutal agresión, que lo habitual es que la gente tenga estrés postraumático, lo habitual es que la gente sea resiliente. Y esto nos sorprende quizá porque al final tratamos a la gente que, pues por razones que sea, tiene más dificultades. Lo que es resiliencia es una trayectoria estable de salud mental, y el problema con el estudio de la resiliencia, igual vais a pensar que es muy simplista, pero cuando pasan acontecimientos traumáticos o desastres, normalmente lo que hacemos es hacemos un estudio transversal, que eso es interesante en sí mismo. El problema es que eso no es capaz de capturar lo que realmente es la resiliencia, que es la adaptación a través del tiempo. Por eso os traigo a Bonanno y os traigo un libro para recomendaros que él plantea, no sé si lo podéis ver bien desde ahí, igual la letra es un poquito pequeña, pero yo os lo comento. Además, lo siento, algunas cosas no las he traducido, pero vamos, es lo mismo en inglés que en español. Bonanno plantea, y yo estoy muy de acuerdo con él, que si queremos estudiar y queremos entender la resiliencia, lo tenemos que hacer a través del tiempo, ¿vale? Y que si miramos las cosas a través del tiempo, pues yo ya os he dicho, ¡ay, madre! Que esto lo voy a tener que agarrar, es que yo soy incapaz de no moverme. Ya os he dicho que la respuesta más habitual es la resiliencia, es decir, la gente sufre algún evento potencialmente traumático, está un poquitín mal, pero luego vuelve a la normalidad. Es verdad que esa no es la única trayectoria que puede presentarse. Hay individuos que por lo que sea empiezan a tener sintomatología, problemas, y eso se mantiene a través del tiempo. Y luego también están los otros dos subgrupos. Hay personas que no parecen tener ningún problema, pero luego se ponen peor. Y al revés, ¿no? Gente que empieza muy mal, pero es capaz de recuperarse. Entonces, creo que es muy importante mantener eso en mente, que cuando estamos tratando de entender la resiliencia no podemos mirar un punto fijo, sino que tenemos que mirar la trayectoria. Y es una trayectoria que depende de muchas cosas. Voy a intentar transmitir algunas ideas que yo creo que son importantes. Una de ellas es cuando tenemos un acontecimiento potencialmente traumático, podemos hacer muchísimas cosas. En general se han identificado, estas son traducciones libres que yo hago, dos grupos de afrontamientos. Uno que es tirar hacia adelante, ¿vale? Sigo con mi día a día, me ocupo de los demás, mantengo como la esperanza y el optimismo de que las cosas van a volver a donde estaban, o centrarse en el trauma. Otro de las cosas, o de las falacias, o de las cosas que equivocadamente a veces pensamos, es que hay unos afrontamientos que son siempre necesarios y deseables, ¿vale? Lo que Bonanno, y por eso os traigo su libro, plantea es que no hay un afrontamiento específico que es siempre bueno para todo el mundo en todas las situaciones, que lo que tenemos que mirar es el repertorio de afrontamientos que tiene esa persona, el momento en el que está y las características de ese individuo. Os voy a poner algunos ejemplos. Yo creo, si volvemos a esto que decía, igual todos podríamos pensar, bueno, es bueno mantener como una idea optimista y pensar que las cosas van a volver a su redil y van a estar como estaban antes. Bueno, ese afrontamiento es casi siempre bueno, a no ser que no tengas ningún control de las circunstancias, ¿vale? Cuando no tienes ningún control de las circunstancias, ese optimismo no va a ser un optimismo adaptativo. Bueno, por poneros otro ejemplo, normalmente pensamos que cuando alguien tiene algo traumático, pues a veces es muy bueno pues hablar y compartir y entender el significado de lo que me ha pasado. Bueno, pues igual si... Bueno, como muchos médicos en la pandemia que han tenido que vivir cosas horribles y aún así tenían que funcionar. Si tú estás en esa situación puntual, igual ponerte a hablar y a reflexionar y a
prestar atención a cómo te estás sintiendo no es lo más funcional para ti en ese momento actual. Bueno, normalmente, no sé si entendéis lo que quiero decir, o sea, que hay muchos afrontamientos, pero lo que va a generar adaptación y resiliencia depende del momento en el que estamos, del individuo y del contexto en el que estamos. Y es una dinámica que solo podemos estudiar y entender a través del tiempo. Bueno, os voy a decir una cosa más de Bonanno, porque a mí me encanta y espero transmitir mi devoción por él. Él habla, ya os estaba diciendo que una de las cosas que él dice, no hay una estrategia que es la preferible siempre, depende del individuo, de la situación, del contexto, del momento en el que estás. Él habla de la importancia que tiene la flexibilidad mental. Y eso son 3 componentes. Uno tiene que ver con prestar atención al reto o a la oportunidad que tienes enfrente. El segundo tiene que ver con elegir sabiamente en base a ese reto la estrategia, el afrontamiento que igual mejor se ajusta, dada la situación en la que estás. Y un tercer elemento tiene que ver con el modificar, o sea, ¿está funcionando? Vale, sigo para adelante. Vale, en general, eso es lo que la gente suele hacer cuando tiene un evento traumático, que decíamos que la resolución más habitual es la resiliencia. Ponen en marcha una serie de afrontamientos, van viendo, bueno, esto me va bien, ¿no? Lo van modificando y así se ajustan. Bueno, con esta visión de la resiliencia, pues quería pasar a comentaros el programa que hemos llevado a cabo en la clínica universitaria y en la red psicosocial para personas con problemas de salud mental graves y duraderos. Y bueno, y un poco a raíz que os vaya contando la intervención, os quiero explicar cómo está conectado con la resiliencia también. Voy a hacer un poquito una revisión de cómo construimos este protocolo. Os voy a explicar los aspectos así generales de la intervención, así como los específicos, y luego os voy a contar muy brevemente los hallazgos de la investigación en relación a la eficacia de esta intervención. Vale, como os he dicho, esto es un proyecto financiado que hemos hecho un grupo de personas y lo hemos hecho en la clínica universitaria y en la red han colaborado distintas asociaciones sin ánimo de lucro, que no sé si todos lo sabéis, pero son las empresas sin ánimo de lucro que llevan a cabo los centros de salud, de rehabilitación psicosocial, los CRLs, los centros de día, por lo menos en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que esto es un proyecto que se ha llevado a cabo aquí. Bueno, entonces os voy a contar esta intervención y entre medias y al final sobre todo os voy a explicar cómo está conectado con la resiliencia. El objetivo de esta intervención es directamente trabajar el bienestar. Eso no significa que, además os estoy diciendo que en la clínica universitaria veíamos a personas que estaban en terapia por cualquier motivo, pero además tenían puntuaciones altas en paranoia. O sea, obviamente esas personas tenían problemas, si no, no estarían en terapia. En la red, pues son personas con problemas de salud mental grave, que tienen múltiples problemas, síntomas persistentes, a veces unas circunstancias psicosociales muy complicadas. Bueno, nuestro objetivo era el bienestar y luego vais a ver por qué, pero no estábamos negando ni haciendo, bueno, no vamos a ver lo negativo. Lo negativo estaba muy presente y estaba ahí, y por eso os pongo ahí al final. Este tipo de intervención es un buen complemento, pero no es algo que sustituye otras cosas que igual se tienen que hacer para una persona que tiene dificultades, ¿vale? Está bien que vaya a terapia, que haga los grupos sobre funcionamiento o lo que sea. Yo os voy a argumentar que es muy importante trabajar el bienestar porque es algo que fomenta la resiliencia de las personas y su mejor funcionamiento, y en algunos casos incluso redunda en una menor sintomatología. Bueno, voy a continuar. Bueno, igual alguno, yo creo que el trabajar el bienestar tiene sentido porque es que se siente bien uno así, entonces ya de por sí eso solo sería suficiente. Pero es que además, cuando vemos la literatura, voy a ir al punto 2, esos estudios, como yo siempre estoy hablando de esquizofrenia, lo he sacado de muestras que tienen esquizofrenia, pero si nos fuéramos a cualquier otro colectivo,
adolescentes, a niños con problemas, lo que sea, encontraríamos seguramente algo muy parecido. La gente que tiene esquizofrenia, pero que tiene además puntuaciones altas de bienestar, si les vemos al año siguiente, la sintomatología va a ser menor. Es decir, que el grado de bienestar en ese momento es un predictor de un mejor curso. Además, hay estudios que indican que no solamente eso, responden mejor a tratamientos psicológicos, es decir, se involucran más. Es que tiene sentido, cuando tú estás bien, te involucras más, te implicas más, te sientes mejor, sientes además como que puedes hacer las cosas y te atreves un poquito más. Incluso se toma mejor la medicación. El bienestar es aquí como una panacea. Es difícil conseguirlo, pero merece la pena lucharlo, ¿vale? Entonces, yo os voy a seguir argumentando por qué bienestar. Bueno, pues es bueno en sí mismo, pero además tiene una serie de efectos secundarios que son muy beneficiosos para el individuo. Bueno, me vais a perdonar que de vez en cuando meto cosas un poco como fuera de lugar, pero voy a explicaros por qué. Cuando tratamos de entender qué es la salud, mucha gente piensa que la salud es la ausencia de síntomas, ¿vale? Hay muchos autores que plantean que eso no es así, que plantean que está el malestar y el bienestar. Y otra cosa habitual, otro error que a veces cometemos es que pensamos que el malestar y el bienestar están en una misma dimensión y cuando dejamos de tener síntomas ya viene el bienestar. Eso no, incorrecto, ¿vale? No es así. Si tienes síntomas y los trabajas, los síntomas se van, pero si no tenías antes bienestar, no, seguramente que no lo vayas a tener tampoco. Lo que aquí os presento, como parte de las cosas que hacemos en la Complutense, pertenecemos a un consorcio muy grande de 5 países, donde cuando estábamos confinados nos dedicamos a hacer encuestas. Mucha gente ha hecho eso, ha hecho encuestas durante la pandemia para ver cómo estaba. Era como una oportunidad ideal para tratar de entender qué le pasa a la gente cuando pasa algo como una pandemia. Nuestra encuesta se caracterizaba en que además de introducir medidas de malestar, introdujimos un montón de medidas de resiliencia, de bienestar, de crecimiento postraumático. Y lo que os voy a enseñar, estos son 2.000 personas, una muestra representativa de España, es una muestra estratificada según la población en las distintas regiones, el género, el sexo y la edad, o sea que aquí están representados 2.000 sujetos representativos de España. Les pasamos, como os he dicho, medidas de bienestar y de malestar. Y lo que pretendíamos en este caso era corroborar si eso que dicen, que el malestar y el bienestar son 2 dimensiones independientes, es verdad o no. Y bueno, he puesto etiquetas en español, que son, no sé si lo podéis apreciar desde ahí, pero esta es la dimensión del bienestar y esta es la dimensión del malestar. En este cuadrante, que es la mayoría de la gente, esto es mientras que estábamos confinados, metidos en casa sin poder salir. Casi un 40% de la población tenía altos por encima del punto de corte de bienestar y no tenía malestar. Estaban, por eso Keyes dice floreciendo. Otro considerable porcentaje de gente, un 22%, no tenía tampoco síntomas, pero tampoco tenía malestar. Por eso él lo dice que estaban ahí un poco languideciendo, porque ni sienten ni padecen, ni bueno ni malo. Vale. Otro porcentaje considerable, estos son los que sí que tienen síntomas, pero tienen bienestar. Veis que es un porcentaje más pequeño, es más difícil, obviamente, cuando tienes síntomas de estrés postraumático o de ansiedad o de tristeza, obviamente es mucho más difícil luchar. Por eso él introduce ese término de están luchando. Y luego, bueno, hay otro porcentaje que también es considerable de personas que están, bueno, dice, tambaleándose, tiene síntomas y además tiene niveles bajos de bienestar. Es decir, como veis, como corroborar, hicimos lo que queríamos, ¿no? Corroborar que si era verdad, ¿no? Que se daban todas esas posibilidades y encontramos que es así. Esto es con población general, pero lo mismo hubiésemos encontrado con población
con problemas de salud y seguramente con jóvenes. Una anécdota y algo que creo que es importante saber y que hemos encontrado nosotros en los estudios que hemos hecho aquí, pero en todo el mundo, que los que más han sufrido en la pandemia no han sido los mayores ni los grupos de riesgo, han sido los jóvenes. Quizá porque, dado su momento evolutivo, pues ellos necesitaban hacer cosas que igual no podían hacer. Pero bueno, no me quiero... porque yo sigo intentando convenceros de que trabajar el bienestar es muy importante. Otra de las cosas que hicimos para demostrar al mundo y a nosotros mismos que trabajar el bienestar era muy importante, hicimos una revisión sistemática de la literatura. No sé si todo el mundo sabe lo que es eso, pero eso es de una forma sistemática. Tú haces una revisión de todos los ensayos clínicos que se han hecho. En este caso era para intervenciones psicológicas para esquizofrenia, ¿vale? Y lo que queríamos ver era si por lo menos medían lo que era el bienestar y qué pasaba con el bienestar después de que se había tratado lo que fuese. No me voy a enrollar mucho aquí, pero os enseño esta tabla que es imposible que la veáis y vais a tener que tener fe en mí. Este tipo de revisiones lo que permite es, tú calculas el tamaño del efecto de la intervención en el bienestar. Y en este caso lo dividimos en 3 grupos porque estos eran las intervenciones que tenían medidas de bienestar que trabajaban el síntoma. Estas eran las intervenciones con medida de bienestar que trabajaban el funcionamiento y estas eran las que trabajaban con cosas que se parecían al bienestar, ¿vale? Algunas directamente en el bienestar, otras autoestima, relaciones positivas. Bueno, no sé si veis ahí los triangulitos, el rombito, pero esa es la clave de los estudios metaanalíticos. El único que tenía efecto era cuando se trabajaba específicamente. De hecho, cuando se trabaja el síntoma, y eso es algo que se sabe, cuando alguien tiene un delirio y de repente pues lo trabajas y ya te das cuenta que igual no eres Jesucristo, igual tienes un problema, pues la gente se siente muy mal, se depriman. Eso no significa que no haya que trabajar para que puedan superar ese síntoma, ese problema, sino que luego además hay que trabajar el bienestar. No sé si veis aquí un poco la lógica. Cuando trabajamos el síntoma, incluso se ponen peor. Cuando trabajamos el funcionamiento, ni fu ni fa. Igual estas intervenciones a largo plazo sí que tienen efecto, pero en el momento que termina la intervención no. Es solamente cuando trabajamos activamente el bienestar. Bueno, yo sigo tratando de convenceros y este es otro esfuerzo mío. Cuando ya estéis convencidos, levantad la mano y así paro. No sé si os suena Seligman. Seligman es un psicólogo, bueno, fue el psicólogo de la depresión, de la indefensión aprendida y no sé muy, bueno, yo le he escuchado que fue por su hija. No nos vamos a meter por ahí. Hubo un momento en su carrera académica que decidió estudiar el bienestar y la psicología positiva. Y él tiene la definición más, que ha tenido más impacto en el campo de la psicología positiva sobre qué es el bienestar. Él dice, y lo hace así, ¿no? Si las personas libres pudieran elegir, elegirían sentirse bien, elegirían encontrar flujo, estás haciendo cosas y se te va el tiempo porque es que te encanta hacerlo, elegirían tener conexiones positivas con los demás, bueno, tener como un significado, un propósito de vida y sensación de logro, ¿vale? A continuación os pongo lo que plantea Slade y aquí no estamos hablando del bienestar, estamos hablando de recuperación. Lo que hizo Slade es cogió un montón de gente que había tenido esquizofrenia y estaban en una fase de recuperación y les hizo un estudio cualitativo y trató de entender para ellos qué era lo que tenía, o sea, qué era lo que les había ayudado a recuperarse o por lo que ellos pensaban que estaban recuperados. Y si veis, no son exactamente iguales, pero son muy parecidas. O sea, que yo quiero argumentar que esto del bienestar tiene mucho que ver con la recuperación y con la resiliencia, porque de hecho es mucho más fácil recuperarte cuando te sientes bien contigo mismo, cuando conectas con los demás, cuando sientes que lo que haces tiene sentido. Bueno, ya voy a dejar de convenceros. A ver, espero haberlo convencido un poquito, conseguido un poquito. Os voy a explicar ahora
cuando nosotros estábamos ya muy metidos en la cabeza que teníamos que hacer esto sobre el bienestar, y nuestra idea era hacerlo pues quizá con el grupo más difícil, con personas que tienen problemas graves y duraderos en el tiempo. Bueno, nos pasamos en la teoría de Fredrickson. Si alguno de vosotros ha leído cosas de psicología positiva, seguramente que hayáis leído a Fredrickson. Fredrickson lo que dicen es algo muy sencillo, es que las emociones positivas activan como una especie de espiral que hace que cada vez venga más. Es decir, te levantas con el pie derecho y te tomas un buen desayuno y lo saboreas y te gusta, y encima tu hija viene y te da un beso y te dice no sé qué, yo qué sé. Las emociones positivas vienen en espiral y, bueno, a veces se truncan, ¿verdad? Porque de repente pasa algo y ya está, que tampoco es que sean duraderas. Pero ella habla de esa especie de espiral que además hace que seamos capaces, bueno, cuando estamos de buen humor solemos ser más creativos y más flexibles, más resilientes, de hecho, y hace que activemos recursos que a la larga nos ayudan a afrontar mejor las dificultades y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Es decir, que esa espiral de emociones positivas te ayuda a sentirte bien o sentirte bien con los demás, y eso es capaz de activar mecanismos que te ayudan a afrontar mejor las dificultades y a sentirte mejor en general. Por eso, cuando estábamos diseñando la intervención, planteamos iniciar con bienestar hedónico, ¿vale? Vamos a activar emociones positivas en la gente, y vais a ver, lo hacíamos a través de vídeos, bueno, utilizábamos canciones, jueguitos, que no os puedo enseñar exactamente toda la intervención porque no da tiempo, pero bueno, yo voy a tratar de enseñaros el tono juguetón que teníamos, que nos ayudaba a activar esa emoción positiva. Y lo hemos hecho así, empezamos por lo hedónico y seguimos con lo eudaimónico, que son esas cosas que hacen que seas capaz de hacerle frente a la vida, sentirte autónomo, bien contigo mismo, bien con los demás. Bueno, nuestro grupo tiene un interés particular en la paranoia, y por eso en el grupo de personas que vimos en la clínica universitaria, de estudiantes universitarios, escogimos aquellos que tenían puntuaciones altas en paranoia, y en general, no sé si sabéis, pero el delirio paranoide es el rey de la psiquiatría y de la psicopatología, ¿vale? Porque es el más habitual, porque cuando la vida es dura contigo, pues tiendes a desconfiar y a pensar que la gente va a ir a por ti, a hacerte daño. Por eso, otra de las cosas que introdujimos en el protocolo eran intervenir en procesos que nosotros sabemos que están asociados con la dinámica habitual en la paranoia, ¿vale? Mejorar la autoestima explícita, la autoaceptación, las relaciones positivas. No teníamos tan claro que iban a ayudarles con la ansiedad, porque hemos dicho que esta intervención es específica para el bienestar, aunque bueno, esperábamos que igual algo hiciera, ¿no?, con la ansiedad y la paranoia. Bueno, antes me preguntaba Bea si eran intervenciones de psicología positiva o no. Hemos utilizado ejercicios empíricamente validados de psicología positiva, no sé si la gente los conoce aquí o no. Bueno, os voy a comentar algunos, pero lo hemos combinado con otras estrategias porque cuadraba, ¿vale? Por ejemplo, hemos utilizado estrategias de la terapia centrada en la compasión de Gilbert. Hemos utilizado muchos ejercicios de atención plena y muchas cosas de aceptación y compromiso. Igual me diréis, ¿y por qué no hacíais solo cosas de psicología positiva? De hecho, los revisores, cuando hemos publicado estos trabajos, siempre nos dicen eso. ¿Y por qué no sois más puristas? Porque no nos da la gana. Básicamente, porque son... Bueno, yo la verdad es que soy muy ecléctica y no me gusta adherirme a nada particular. Y creo que es mejor que, si tiene sentido y cuadra, pues ¿por qué no vamos a incorporar algo? ¿Vale? Lo hicimos todo tratando de hilar. Y son estrategias más o menos nuevas en el campo de la psiquiatría, de la psicopatología más grave, pero que conjugan bien. Por ejemplo, una de las estrategias de psicología positiva tiene que ver con el saboreo. Primero, identificar que las emociones positivas son diferentes a
a las negativas. No sé si hay alguien que sepa en qué se diferencian las positivas y las negativas. ¿Alguien se atrevería a decírmelo? Me han dicho que sois muy habladores. Les he dejado yo callados o la comida. Bueno, no hace falta, no hace falta. Una de las cosas que hacemos al principio de esta intervención es un ejercicio de mindfulness, o sea que si queremos que la gente preste atención a esas emociones positivas, que son mucho más vagas que las negativas, ¿por qué prestamos mucha más atención a las negativas? Porque las negativas, cuando tienes ansiedad, lo sientes en el cuerpo de una forma muy intensa y además, os estaba diciendo, ¿no? Uno de los ejercicios del grupo era hacer un ejercicio de mentalización, donde le pedíamos que pensara en una circunstancia desagradable y una circunstancia positiva. Sistemáticamente todo el mundo te dice lo mismo. Cuando le pides que describa qué ha sentido con la emoción positiva, te dice que es así como más difícil de tocar, ¿no? Porque lo negativo es como mucho más punzante, por eso le hacemos más caso. Lo positivo a veces es como muy etéreo. De hecho, a veces lo positivo no es estar ahí maníaco, a veces es simplemente estar en paz, estar tranquilo, que la gente piensa que es que tienes que estar en un estado como hipomaníaco, y eso no es. Pues es verdad que puede haber momentos en los que estás muy para arriba y eso es agradable, pero lo positivo no tiene necesariamente que ver con eso. Bueno, os estaba argumentando por qué encajamos distintos procedimientos. Por ejemplo, la atención plena y las cosas que tienen que ver con el saboreo tienen mucho sentido, nos ayudan a intensificar esas cosas y a que presten atención a esas otras emociones que normalmente pasan desapercibidas, pues porque las damos por hecho que es que tenemos que estar así. Hacemos también en el grupo muchas cosas que tienen que ver con ACT, de aceptación, porque, claro, cuando tú estás constantemente luchando para no tener un síntoma, luego os voy a contar de los pajarracos. ¿Qué es lo que pasa? No puedes estar haciendo algo bonito porque estás intentando no tener alucinaciones o no tener ansiedad. Vale, entonces trabajamos la aceptación, el dejar ir, no porque no se vaya a trabajar. Como, bueno, en los dos grupos, tanto universitarios como en la red, todos tenían sus terapeutas, sabíamos que lo que fuese sus pajarracos lo iban a trabajar. Cuando estaban en el grupo trabajábamos el dejar ir para poder invertir en esa otra cosa positiva. Vale, también capturamos, y os lo voy a contar un poquito, muchos ejercicios que tienen que ver con identificar valores. Sabéis que a veces la gente va como un pollo descabezado sin realmente pensar qué es lo que es importante para mí. Entonces uno tiene que reflexionar sobre eso y una vez que, bueno, pues es mi familia o es mis amigos, hacer cosas que son congruentes con eso. Vale, eso a la larga nos genera bienestar. Bueno, o sea que nuestra intervención es una intervención multicomponente. Bueno, esto es un manual que cuando empezamos, los autores, antes de publicarlo, nos fueron tan gentiles de mandárnoslo y nos ayudó. En la Universidad Complutense hay mucha gente especializada en psicología positiva, entonces nosotros lo que quisimos hacer a nuestro modo, y además ellos son británicos, son un poco diferentes, y vamos a hacer uno español, entonces hemos hecho nuestra propia versión, pero nos ayudó mucho. Yo os quiero decir con esto que no somos los únicos que lo estamos haciendo, hay otros grupos de investigación, sobre todo en Gran Bretaña, que han empezado a hacer este tipo de intervenciones con resultados positivos, y quería subrayar que estas intervenciones, y ha sido nuestro caso, suelen ser muy bien recibidas por los usuarios, por la gente y por los profesionales. Uno de los problemas que tuvimos en la clínica universitaria, todo el mundo quería hacer el grupo, pero es que tenemos 10 residentes, no podían ser todos, teníamos que ir y en la red lo que nos pasó es que cada vez querían más centros, y os he dicho que este proyecto estaba financiado por un proyecto I+D, pero eso es poquita, a ver, no te dan dinero como para que puedas hacer una investigación, bueno, o sea que esta es una de las grandes ventajas de este tipo de intervenciones, que es muy bienvenida por el usuario.
les gusta la idea de hablar de una cosa que no sean los problemas. Vamos a hablar de establecer relaciones positivas o de identificar tus fortalezas y trabajar desde eso que tú sabes hacer. Bueno, yo creo que de eso va a hablar luego Bea mucho más que yo. Este proyecto empezó hace 8 años y es un proyecto que tuvo como distintas fases. Una fase inicial donde hicimos una prueba piloto en la clínica universitaria. Luego hicimos una segunda versión donde con los terapeutas, la gente que sabía sobre cómo estaban los usuarios de la red, adaptamos los ejercicios para que fueran más sencillos, más llevaderos, más corto, porque cuando los psicólogos nos ponemos, ya sabéis que nos ponemos y no terminamos nunca. Entonces, bueno, lo simplificamos, lo hicimos más ameno y desarrollamos una segunda versión, y la versión final, que la vamos a publicar ahora en Pirámide, pero todavía no está publicada. Si a alguno le interesa y lo quiere usar, esto no lo hemos hecho para hacernos ricos ni vender muchos libros, sino para que la gente lo use. O sea que no tenemos ningún problema, ya lo hemos hecho en otros sitios, os mandamos el protocolo, es un libraco bastante grande. Y igual hay cosas que podéis utilizar o que pensáis que en el colectivo con el que trabajáis podría ser útil. En esta tercera versión lo que hicimos, una vez que ya habíamos terminado los estudios, estaban terminados, y habían tenido los resultados que os voy a contar a continuación, quisimos hacer un estudio más cualitativo donde los usuarios y los profesionales nos dieran feedback sobre qué ejercicios funcionaban fenomenal y se quedaban, cuáles estaban un poco así pichipichá y habría que modificarlos, y cuáles habría que quitar. Y de hecho sustituimos algunos ejercicios y bueno, esta es la estructura. La intervención es una intervención grupal. La estructura era siempre la misma. Bueno, quizá las primeras sesiones y la última sesión era un poco distinta. Siempre abríamos con algún ejercicio para romper el hielo. Ya os estaba diciendo yo que tratábamos de introducir un componente así un poco hedónico, juguetón. De hecho, en la primera sesión traemos un ovillo y lo que hacemos es... la persona que empieza dice su nombre y dice algo positivo de otra persona del grupo, y así hasta que se forma como una especie de red, y luego se deshace el ovillo devolviéndola a la otra persona que tú quieres y que tiene que decir algo positivo sobre uno mismo. Bueno, es una dinámica juguetona, la gente se ríe. Una de las cosas que pasa es que a la gente le cuesta mucho menos ver algo positivo del otro que de sí mismo, ¿vale? Entonces aprovechamos esta dinámica para enfatizar cómo nos cuesta tanto encontrar algo positivo sobre nosotros mismos, igual por modestia, igual porque no estamos acostumbrados. Bueno, o sea que siempre empezamos con alguna dinámica. Bueno, cuando en las primeras sesiones obviamente no, pero en las siguientes siempre hay tareas, entonces revisamos un poco las tareas, cómo han ido. Siempre al principio de cada sesión revisamos el jardín y qué cosas positivas has vivido esta semana. El jardín es la metáfora de Hayek, no sé si todos la habéis visto, pero Hayek tiene una metáfora que es, si tu vida es un jardín, en tu jardín tú decides qué plantas vas a poner, y pones margaritas y rosas, y yo qué sé, y geranios, ¿vale? Lo que sea que te apetezca. Pero tú lo eliges lo que pones, y para que esa planta esté bien hay que regarla, hay que echarle vitaminas, hay que podarla, ¿vale? Os decía antes lo de los pajarracos. Cuando estamos con los pajarracos, para que no se coman la planta, mi familia, que es lo más importante, o lo que sea lo que hago es que no atiendo a eso que está ahí, ¿vale? Entonces, es esa idea de que es muy importante identificar qué es eso que es importante para ti, y es importante identificar esas conductas atómicas, súper pequeñitas, que vas a hacer día a día para eso que es congruente contigo, que además, si es de verdad un valor para ti, te va a hacer sentir bien. Por eso, bueno, esto del jardín es como una metáfora que tenemos del principio al fin, quizá un poco pesadito,
pero a la gente le gusta y lo hace y se engancha a eso. Y lo de, bueno, ¿qué cosas positivas has vivido esta semana? Porque queremos introducir ese sesgo. Bueno, cada sesión hay un tema diferente, normalmente lo introducimos con un vídeo o un ejercicio experiencial. Hoy no puedo poner ninguno de los vídeos, pero en el manual, si alguno lo quiere, yo os lo mando y los tenéis los vídeos. Son todos vídeos tontorrones, ¿vale? Por ejemplo, en la primera sesión, que un poquito hablamos del bienestar y por qué trabajar el bienestar, utilizamos un vídeo de Coca-Cola. Seguramente que lo habéis visto, los vídeos de Coca-Cola siempre son geniales porque tienen una música súper fuerte. En este que les ponemos es uno que está haciendo cosas así. Por cada tanque que se construye hay 2.000 mamás haciendo una tarta de chocolate para sus hijos en el cumpleaños. Obviamente es un vídeo para vender Coca-Colas, pero hace ese contraste, ¿no? Que mientras que hay cosas malas, hay muchísimas más cosas buenas y no las vemos. Mucha gente cuando veía ese vídeo, ¿lo habéis visto? Seguro que lo habéis visto, porque son unos niños cantando. Luego igual os lo pongo, si me da tiempo os lo pongo. O sea que es un vídeo súper vibrante, 3 minutillos. Bueno, mucha gente decía, lo compro. Es verdad, hay muchas cosas positivas y no las vemos. Otros, sin embargo, hacían lo que nosotros queríamos que hicieran, que sobre todo en la clínica universitaria. ¡Qué machista! ¿Cómo puedes comparar un tanque con una mamá haciendo un pastel de chocolate para sus niños? Encontramos que, como lo que queremos transmitir desde el principio es que lo positivo y lo negativo están ahí mano a mano, no venía mal que trajeran cosas negativas. Los que lo compraban directamente, fenomenal, pero casi que preferíamos que trajeran cosas negativas para decir, bueno, efectivamente, y eso está ahí, y es verdad que hay machismo, y es verdad que hay tanques. Algunos decían también, pero ¿cómo puedes comparar un tanque con una tarta? Bueno, lo que hacíamos era validar que eso es lo que se trata de hacer con todo lo negativo que pasa a través del tiempo, pero reivindicando ese espacio para encontrar esas cosas que hacen que tu mundo sea mejor. El vídeo de Coca-Cola termina con una pregunta, ¿qué es lo que hace que tu mundo sea mejor? Y de hecho, cuando se terminaba el vídeo era un poco el debate que abríamos. O sea que, como os decía, todas las sesiones tenían un vídeo tontorrón que nos ayudaba a introducir un tema que queríamos comentar. Y luego hacíamos no queríamos que fuera una clase, queríamos que fuera como un debate donde la gente se abriera y hablara. Otra de las cosas que hacíamos era ejercicios experienciales, o sea, queríamos que la gente lo viviera. Vale, por ejemplo, no sé si habéis visto alguna vez una trampa china, que metes los dedos y no las puedes sacar. Vale, de hecho, cuestan en Amazon, no sé si son 3 céntimos por trampa china. Teníamos un montón de parafernalia, felizmente, que teníamos y era como cosas que les dábamos y la gente les gustaba, ¿no? Entonces, para trabajar el concepto de la aceptación, lo hacíamos con la trampa china. Algunas trampas chinas nos las rompieron, porque esta es una especie de tubito que son como pajitas entrecruzadas, que lo que pasa es cuando tú metes los dedos muy bien, pero cuando intentas sacarlos con fuerza, no puedes. Para sacarlo, la única forma es juntar los dedos, porque entonces el entrecruzado se hace más gordo y puedes sacarlo. Entonces, utilizábamos ese ejercicio para hablar de qué extraño es que por no sufrir, sufres mucho más, porque estás intentando no sufrir y eso te hace sufrir mucho más. Entonces, introducíamos así el concepto de la aceptación. Pensamos que eso es muy importante porque la gente se lo lleva mucho más que si le hubiéramos dado una explicación clásica de qué es la aceptación y que no es resignación o lo que sea. Siempre había tarea para casa y siempre nos despedíamos con una canción. Cuando hacíamos la evaluación, hacíamos un listado, recopilábamos un listado de las canciones preferidas de la gente y entonces en los 10 últimos minutos poníamos la canción. En algunos de los grupos se hacía como un medio juego de adivinar de quién era esa canción y nunca adivinaban, porque el rockero era el que menos se lo esperaban. Pero aprovechábamos, una vez que ya se introdujo el concepto de saborear la música y saborear. O sea, igual esto os parece muy ñoño,
pero tiene que ver con las cosas esenciales que hacen que la gente se sienta bien y es como refrescante. Bueno, suena mal que yo lo diga, pero es un poco lo que nos decían los usuarios. Inicialmente había 11 sesiones, había algunos contenidos que no daba tiempo a cubrir y entonces lo ampliamos, cambiamos ejercicios, introducimos... Voy a ir muy rápido para luego poder terminar, porque creo que me quedan 15 minutos. Ya hemos dicho que empezamos introduciendo un poco esto del foco hacia el bienestar. Introducimos el jardín, porque bueno, aunque es una metáfora sencilla, a la gente le cuesta identificar sus valores. De hecho, luego veis aquí en verde, luego eso se desarrolla mucho más, cuando estamos hablando de objetivos de vida y las cosas que quiero hacer en mi vida. Luego tenemos un módulo que es de emociones, que como os decía, vamos a intensificar emoción positiva y disminuir emoción negativa, y por eso combinamos pues cosas que tienen, bueno, el ejercicio de mindfulness sobre la emoción positiva y negativa, lo hacíamos en esa que era segunda pero ahora es tercera sesión, y nos ayudaba a que fuesen capaces de luego también identificar las funciones de la emoción positiva, de la emoción negativa. Bueno, trabajábamos también gratitud, y entre medias había 2 sesiones que tenían que ver con dejar ir la aceptación, que la trabajábamos con la trampa china, dejar ir el enfado, porque el colectivo que estábamos trabajando suelen estar enfadados, a veces por muy buenas razones. Bueno, tenemos distintos ejercicios, yo no puedo profundizar en ello, pero bueno, combinábamos reducir lo negativo, aumentar lo positivo. Cuando salían temas que no se podían cubrir en el grupo, se reconocía, se validaba y bueno, intentábamos que luego lo abordara con su terapeuta. En el segundo módulo trabajábamos cosas que tenían que ver con la autoaceptación. Por ejemplo, trabajábamos fortalezas, cuál es tu mejor self. Ese es un ejercicio muy interesante donde tú describes algo, una situación en la que tú estás orgulloso de cómo has reaccionado y cómo has estado. No todo el mundo comparte los ejercicios, algunos sí, otros no, pero lo curioso de ese ejercicio es que cuando uno lo comparte y dice, pues estuve en mi mejor self porque fui honesto o lo que sea, el resto de personas empieza a decir, no, y además fuiste muy valiente, o sea, el resto de personas es capaz de identificar. Bueno, en esta parte también hacemos muchas cosas que tienen que ver con la autocompasión. Bueno, y luego terminamos volviendo a la metáfora del jardín, a los valores, a los objetivos. Cada una de las sesiones tiene un vídeo coqueto que les ayudaba a estar atentos y, bueno, ahora os lo voy a explicar. Había materiales que les ayudaban a seguirlo, ¿vale? Para que no perdieran la compa. En la sesión 12 hablamos de la resiliencia. ¿Cómo se llama este chico? Ay, ya se me ha olvidado el nombre. Hay un rapero que tiene minusvalía física. ¿Cómo se llama ese chico? El Langui. Hay un vídeo muy cortito del Langui que es súper chulo porque él explica cómo su madre lo que quería era que hiciera las cosas que hacían los otros niños y él iba con su balón de fútbol a todos los lados. Las galletas se las ponía arriba, no se las ponía abajo, o sea, que le ayudaba y le potenciaba para que hiciera las cosas que hacían otros niños y cantara y jugara al fútbol y lo que fuese, pero no se lo ponía fácil, no le protegía, ¿vale? Y entonces, bueno, vemos el vídeo de Langui y hablamos de qué es eso de la resiliencia y que realmente la resiliencia tiene que ver con el humor, tiene que ver con tener recursos, con poder establecer relaciones positivas con los otros para que muchas veces... La verdad es que el Langui en ese vídeo personifica lo que es la resiliencia. Bueno, tenemos distintas versiones de vídeo porque
pues algunas gustan más que otras y depende del grupo, pues elegimos una u otra. Pero bueno, yo creo que no voy a decir más de esto en general. Bueno, esta intervención, toda la gente los terapeutas que lo hicieron estaban formados, tenían un manual, tenían una presentación de PowerPoint para ayudarles a seguir el contenido y hacíamos supervisiones para asegurarnos que se mantenían en lo positivo. Bueno, una de las cosas más importantes que planteábamos en el grupo, que ahí no íbamos de expertos del bienestar, es verdad que traíamos ejercicios para hacer, pero el terapeuta los hacía junto con el resto de personas, nos poníamos en un círculo y todos participaban, y eso era muy importante. ¿Las personas que conformaban el grupo se conocían de antes? En la clínica ninguno. Digo, pues cuando has hecho el ovillo del primer día, ¿cómo vas a decir algo positivo de alguien? No, pero les decíamos que fuera algo como muy superficial, ¿no? El pelo que llevas o la sonrisa, algo obviamente nada muy profundo. Con el tiempo fuimos aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, cuando hacíamos el ejercicio de mindfulness, con lo positivo y negativo no podían coger algo muy negativo, porque entonces se nos iban, ¿vale? Entonces tratábamos que cogieran algo como que se me escapó el autobús, ¿vale? Porque no queríamos que se fueran por ahí. Y eso era una de las cosas también que pasaba, que les dábamos la instrucción de que fuera algo sencillo, nada muy profundo. Bueno, voy a señalar algunas cosas que les decíamos a las terapeutas que eran muy importantes. Por ejemplo, que lo normal es que la gente se sienta incómodo con esto del foco positivo. A todos les pasaba que todos creían que los demás, el de al lado puede estar contento, pero a mí me va a costar mucho. Pero justamente era lo que le pasaba a todos. Y la instrucción para todos es que fueran empáticos y que transmitieran ese mensaje de que es que cuesta, porque lo negativo tira y tira mucho más. Bueno, aquí os he metido mucho rollo y no quiero meterlos. Simplemente esto es subrayar que hicimos un montón de pequeñas cosas para aumentar la participación. Por ejemplo, y además son cosas un poco tontuneras, pero que eran significativas. Por ejemplo, una pulserita de tela que llama la pulserita Felizmente, que era un trozo de tela atado aquí, que nos servía como control estimular. Les permitía recordarse, acuérdate del saboreo, acuérdate de tus valores, ¿vale? Bueno, estas pulseritas que mucha gente lleva, igual ahora nadie la lleva, pero es una pulserita de tela normal y corriente que se puede ser casera y no tiene por qué costar nada. El usuario también tenía su manual, tenían unas tarjetitas codificadas en colores para hacer las tareas. Les pedíamos que apuntaran dónde y cuándo iban a hacer la tarea, porque se ha visto que cuando tú identificas dónde y cuándo es mucho más probable que lo hagas. Bueno, y además en la clínica universitaria diseñamos una app, ¿vale? Por ejemplo, esta requería que la gente tuviera androides y no todo el mundo tenía. Entonces, en la población con trastornos mentales graves no pudimos usarlas porque ni todos tenían y además les costaba mucho. A veces sí teníamos teléfonos del proyecto y se los pasábamos, pero les costaba mucho. Casi que el manual para cómo usar la aplicación era más grande que la propia y entonces no tenía sentido. Pero para la población joven pues funcionaba muy bien, ¿vale? Entonces aquí no pudimos diseñar el jardín entero, pero cada capullito representa un valor, iban creciendo según tú lo ibas regando y no sé si sabéis, para trabajar la aceptación se trabaja con la metáfora del pasajero del autobús. Tú vas ahí en el autobús de tu vida y quieres llegar al Escorial, pero se mete ahí la ansiedad que te desvía y luego la tristeza que te dicen que no vayas y al final no vas o lo que sea. Entonces, bueno, utilizamos esta metáfora y el app para identificar el pasajero, la función que tienen y lo que hacen con el pasajero, porque tú puedes elegir lo que haces con el pasajero. Le dejas que conduzca o le dices, bueno, gracias por advertirme, pero voy a asumir mis riesgos.
bueno, también podían grabar un diario de gratitud y con las metitas. Vale, de nuevo, creo que el app no añade nada a lo que se puede hacer en papel y lápiz, pero es como un componente motivacional. Muy rápidamente os voy a contar los resultados. Como os he dicho, hemos hecho 2 ensayos. El primero en la clínica universitaria, con 70 personas, entre 18 y 30 años. La mayoría eran mujeres, universitarios, sin empleo, porque eran estudiantes. La adherencia fue bastante buena, solamente un 6% acudieron entre 0 y 4, 25% a todas, casi 70% entre 6 y 12 sesiones. La mayoría hicieron las tareas. La satisfacción fue muy alta. Creo que el más bajo tiene que ver con que como que esto no me lo arregla todo, pero es que tampoco queríamos, no merecería la pena si tuvieras toda la vida arreglada, ¿no? Y no sé si lo podéis apreciar, pero estos son los tamaños del efecto. En azul está la gente que completó la intervención con más de 6 sesiones, en naranja son todos aquellos que estaban en el grupo experimental y en negrito están aquellos que estaban en terapia pero no estaban en grupo. Vale, como veis, hubo cambios significativos en todas las dimensiones de bienestar eudaimónico, autoaceptación, propósito de vida. Vale, o sea que el resultado en la muestra universitaria fue bastante contundente. También hubo cambios en paranoia, en ansiedad y depresión, aunque no pensábamos que esto iba a pasar, pero pasó. Y eran significativos en relación al grupo control. En general a la gente le gustó y le gustó a los terapeutas, que era lo único que no voy a pasar en detalles, pero ellos lo hacían y se lo tomaban en serio. Entonces, bueno, pues ellos también lo saboreaban. En el estudio con trastornos mentales más graves, la muestra era más grande, fueron 140 personas, 18 grupos, 30 terapeutas. Aquí había un poquito más de hombres, la mayoría con educación secundaria, sin empleo de nuevo, la mayoría multimedicados, con diagnóstico de esquizofrenia, creo que más de un 70%, y estaban en centros de rehabilitación, o sea que estaban recibiendo algo de atención psicológica. Bueno, la adherencia también fue más o menos buena, 30% cumplieron todas las sesiones, un 20% entre 0 y 4, ¿vale? Y quizá tuvimos más problemas con las tareas para casa, que ya lo sabíamos que les iba a costar más. La satisfacción fue también muy buena y los resultados no son tan llamativos, ¿vale? Solo se consiguieron cambios significativos en autoaceptación y control del entorno. Los terapeutas de los centros nos dicen, pero es que esto ya es mucho para gente que tiene problemas graves y duraderos. Bueno, también hubo cambios en la evitación experiencial. Bueno, esto es prepost y sí que hubo algunos cambios, pero no llegaron a la significación en depresión y psicoticismo, y ya no me voy a enrollar más en esto. Quizá voy a pasar a concluir que este tipo de intervenciones son muy fácil. Bueno, no quiero decir que es muy fácil porque, como os habréis dado cuenta, esto es muchísimo trabajo, pero a los usuarios les gusta, a los terapeutas les gusta. Obviamente tienes que leer sobre psicología positiva, aprender a hacer cosas que igual no has hecho si no lo has hecho hasta ahora, pero los beneficios clínicos están muy claros en la población más joven, y los beneficios en la población con trastornos más graves pues igual no son tan llamativos, pero son también muy importantes. Quería terminar volviendo a Bonanno y hablando de esto que nos decía, de qué es cuáles son las claves para tener una mentalidad flexible, que es la que promueve la resiliencia, que es, ¿os acordáis que os decía que es estar como pendiente, tener sensibilidad contextual, estás pendiente de los retos que hay y de las oportunidades? Además, tienes un amplio repertorio de
capacidades de afrontamiento y las eliges, y además estás constantemente supervisando. ¿Esto ha funcionado? ¿No ha funcionado? Bueno, yo argumentaría que este tipo de intervención le ayuda a la persona a tener una visión más completa y más optimista de sí misma, que no se centra tan solo en sus problemas y en sus síntomas, sino también en sus capacidades y en sus y en las cosas que se le da bien. Sabéis que, bueno, seguramente que Bea os lo dirá, y hay una psicóloga australiana que se dedica a trabajar con padres, que ha escrito un libro que ha tenido mucho impacto, que se llama El cambio positivo. Y ella dice algo así como que, claro, siempre que estamos tratando de cambiar a un niño, ayudar a un niño, lo hacemos desde el déficit, desde lo que se le da mal, que es como un agujero, pero ahí no se puede meter. Ella argumenta, y además propone 20.000 actividades, que es mucho más fácil hacerlo desde la fortaleza. Identifica qué es lo que se le da bien y que compense eso que se le da bien, los déficits a través de eso que se le da bien. Bueno, como os decía, yo argumentaría pues que esto les ayuda a tener una visión más completa de sí mismos y más positiva, le aumenta la gama de estrategias que pueden tener, no solamente las del manejo del síntoma, sino las del manejo de su propio bienestar, y eso también es salud mental. Les ayuda a identificar sus fortalezas y a sentirse más seguros de sí mismos, y eso es motivador, es algo que motiva y te ayuda a pasar malos momentos. Y además hace mucho hincapié en cosas que tienen que ver con la conexión con los otros, que ya sabemos que eso siempre nos hace más fuerte, ¿no? La capacidad de establecer relaciones positivas. Bueno, ya sin otro más, agradecer que me hayáis escuchado el rollo así rapidísimo que os he largado, y agradecer a mi equipo, que gracias a todos ellos hemos podido hacerlo. O sea, gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. Yo me quedaría con dos cosas. Mientras estabas hablando, pensaba también lo importante que es incorporar esto, aplicárnoslo también a nosotros Exacto. mismos, ¿no? El permitirnos también el incorporar cada día este tipo de oportunidades para tener esos momentos de bienestar, ¿no? Buscarlos, ¿no? Sobre todo en la psicología positiva de la educación es lo que hacen, o sea, que no es que se lo estás dando al alumno, es que hay secretario, profesor, todo el mundo, bueno, esto es muy australiano, trabaja el bienestar, y para estar bien hay que trabajarlo, no viene solo, no viene cuando se va el síntoma, tienes que invertir en ello. Uh-huh. Y luego, bueno, sobre todo resaltar esto que hablabas y que me parece tan importante, ¿no? Que es como el bienestar y el malestar son dos dimensiones independientes y que por eso mismo hay que trabajarlas, ¿no? De forma también independiente. Entonces, en esa línea, y ahora cedo ya para que preguntéis, mi primera pregunta, para abrir un poco la discusión, si desde tu punto de vista, claro, esto entra dentro de un proyecto de investigación, pero luego en la práctica clínica, ¿crees que sería bueno que estas dos dimensiones las trabajaran terapeutas diferentes, encuadrarlo en dos contextos diferentes para no contaminar las sesiones, ¿no? A veces con esos pajarracos donde el paciente entra en el síntoma o podría ser trabajado por el mismo terapeuta? Bueno, lo ideal es que nos especialicemos y que cada uno hagamos lo que se nos da bien hacer y estamos entrenados para hacer, pero la realidad es que los recursos son los que son. En el caso en la red lo que entrenamos a los terapeutas, y la mayoría eran psicólogos, pero algunos no, eran trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales. Sí, la idea es que tú... por encuadrar, sí. Aquí se habla... O sea, yo creo que lo puede hacer un psiquiatra, lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un enfermero. Necesitas esa información, necesitas esa actitud y esa empatía necesitas tú ser optimista. Hay gente que no puede, porque no está en su naturaleza. O sea, que le cuesta mucho ese otro enfoque. Pero yo creo que es algo que puedes hacer.
Es que además una vez que lo haces no puedes dejar de hacerlo. Cuando ahora estamos haciendo, que os lo digo... No, yo me refería tanto, hablas de que esto es complementario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si sería bueno trabajarse en dos espacios o en dos... Como de hecho vosotros Bueno, habéis hecho. que no necesariamente. Yo lo que argumento es que no necesariamente. Ahora mismo tenemos otro proyecto del Ministerio donde estamos trabajando trauma y psicosis y lo hacemos siguiendo, no sé si sabe, el esquema de recuperación de Judith Herman es que primero tienes que estar tranquilo en tu cuerpo y en la terapia, luego hay que trabajar, hay que procesar, ¿no? De esto seguramente vais a aprender mucho aquí en este curso. Y el último componente de Judith Herman que no se suele hacer es conectar con la vida otra vez, a pesar de que te han violado, a pesar de que has sufrido esto que has sufrido. Lo que hemos hecho, hemos incorporado muchas cosas de las que hemos aprendido aquí. O sea que yo creo que tú lo puedes conjugar dependiendo del espacio en el que estés, ya sea individual, grupal, hospital, para que tenga sentido. Y yo, como os he dicho, yo si queréis nuestro protocolo os lo mandamos, pero yo creo que lo ideal es que cada uno haga y personalice eso a su entorno. ¿Hay alguien que quiera...? Voy. Bueno, espera. Yo te quería hacer una reflexión, a ver qué, porque has estado hablando de la resiliencia y la psicología positiva, de que el concepto de resiliencia es un concepto que se engloba dentro de la psicología positiva como hablaban los autores que has mencionado. Y yo me acuerdo una vez que hicimos un debate en clase sobre lo que se habla a día de hoy como psicología positiva, ¿no? Entonces, yo estudio trabajo social y hablamos de cómo los trabajadores sociales también tenemos mucho que ver en el trato al paciente, en el sentido de si alguien me viene diciendo que ha pasado por algo, ¿no? Hay mucha crítica a la psicología positiva de no, pero no pasa nada, mira el lado positivo. Claro, y... Pero eso no es la psicología positiva. Claro. La psicología positiva no es happyología, que estás contento. De hecho, una de las cosas que se trabajan en esos primeros momentos es romper con los mitos de la felicidad. Por ejemplo, que la gente está feliz siempre, la gente no está feliz siempre. Los estados van y vienen. Claro, entonces en nuestra clase se hablaba de que la resiliencia era como lo que mencionabas tú anteriormente, que era como decir, vale, sí, hay que intentar tirar para adelante, pero sin ver que lo negativo está ahí, que no se puede decir todo es bonito, ¿no? Entonces yo te quería preguntar que por qué hay esa falsa idea de que la psicología positiva es no pasa nada y todo está bien y miremos el lado bueno. ¿Sabes? Hay parte de la psicología positiva que ha hecho muchas cosas de coaching y se ha metido como ese mundo un poco mercantilista. Igual viene por ahí. Yo no te lo puedo decir porque yo tampoco soy una psicóloga positiva de nacimiento. Ya ves que yo soy bastante ecléctica y mezclo un montón y hago cosas. Yo me formé como sistémica, o sea que... pero eso que tú estás diciendo, de esa sensación de que vamos, todo para arriba, pero de hecho cuando hablaba de lo que comentaba Bonanno lo que dice es justamente todo lo contrario. O sea, hay muchas personas que el optimismo no les va a ayudar porque están en una situación de indefensión, que no tienen control, entonces no le va a ayudar a tener una visión muy optimista o sea que yo creo que todas estas cosas las tenemos que hacer siempre teniendo en cuenta la interacción que ya hablábamos antes, del individuo, del contexto y de los recursos que esa persona tiene. Vale, gracias. Espera, que había visto antes su práctica importante. Yo simplemente te quería preguntar, porque no sé si lo has dicho, pero ¿de cuánto tiempo eran las sesiones y cada cuánto tiempo se hacían? Semanales de una hora y media. En algunos de los centros, que eran personas muy graves, hacían descanso, porque aguantar 90 minutos era imposible. Entonces hacían un descanso y luego seguían. Es que me viene a la mente, porque era la mini residencia de Aravaca, que una de las cosas que pasaba, como los usuarios estaban ahí prolongada en el tiempo, repetían. Lo querían hacer otra vez y entonces les planteamos pues, que se pongan de ecoterapeutas, porque realmente eso es algo como muy valioso para el grupo y para la dinámica. O sea que en general era así, pero algunos se mantenían.
Y a nosotros, o sea, una vez que nosotros hicimos la investigación, les dejamos todo y que ellos hagan lo que quieran con ello. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es en relación si se ha hecho algún tipo de seguimiento de estos pacientes, de estas personas, después de las sesiones, después de la intervención. Sí, es que no me ha dado tiempo porque ya se me acaba el tiempo. Pero hicimos un seguimiento a los 6 meses y los cambios se mantuvieron. Yo creo que es probable que, sobre todo en la población más grave, pues que si no hay como esa actitud que se mantenga en el centro, pues que vuelva, que lo que ganaron igual se vaya perdiendo poco a poco. En los centros que hemos estado hemos dejado ahí nuestra semillita y ellos lo han seguido haciendo. Entonces ya no estamos haciendo seguimiento formal, lo hicimos en su momento y los cambios se mantuvieron. Que puedan informar sobre pues un poco el estado y el mantenimiento, vamos, de la actitud, ¿no? Si se mantiene o hasta qué punto se mantiene. O sea, yo formalmente no lo he evaluado, o sea, lo evaluamos después de la intervención a los 6 meses y ya. Gracias. Espero haber dejado. Cada vez que nos ven nos sonríen. Y de hecho, ahora colaboran, la gente que estaba en ese proyecto ahora está colaborando en el proyecto nuevo que tenemos. O sea que yo entiendo que es que les ha gustado. Pero tampoco, no sé, yo igual soy muy loca, pero esto ya lo hemos hecho, lo hemos dejado y ya está. O sea que ya dejo que la gente haga, ya hemos demostrado que funciona y que ayuda para eso que funciona. No vamos a seguir haciendo versiones de esto. Ahora que cada uno haga la que quiera, ya más a nivel clínico. Hola. Quería preguntarte, porque me he dado cuenta que los 2 estudios que habéis realizado, las intervenciones, han sido a partir de los 18 años. Entonces, al ser un curso de niños y adolescencia, quería preguntar si no se ha planteado realizar el curso con niños o gente menor por madurez o por algún motivo en especial. Estas cosas se hacen en educación, con niños pequeños, con los padres, se hacen grupos de familia de psicología positiva. O sea que de hecho, mi área es la esquizofrenia y la psicosis, por eso no puedo presentaros otra cosa y por eso no atendemos a gente más joven. Pero estas intervenciones son muy transversales, porque es que es lo mismo. El bienestar de un niño es sentirse que conecta bien con los otros, que se siente bien consigo mismo, que tiene cosas que hace bien. Quizás lo único de cara un poco a la aplicación con población infantil o adolescentes sería un poco el adaptar los materiales o no tanto la método, sino los materiales o que bueno, pues igual utilizas otras metáforas o utilizas sí, a veces también la metodología, ¿no? Y sesiones más cortas y tal. Pero bueno, lo que es un poco... Bueno, la parte del jugueteo hace que sea como más ameno, ¿vale? Además, teníamos siempre algunos manchis, algunas cosas para comer saludables y acuarios que te viene para arriba, ¿no? Y agua. O sea, que intentábamos que fuera algo como distendido. Sí, de hecho nosotros en el hospital de día, bueno, esto era una intervención únicamente en mindfulness, pero para adolescentes con depresión, ansiedad, y la primera parte del proyecto ha sido el adaptar todos los materiales a la edad. El viernes os voy a contar yo un pequeño programa también. Sí, no, comentaba en el mundo educativo, es al que yo pertenezco. El viernes pensaba contaros muy brevemente un programa también de fomento de la autoestima y de confirmación por parte del profesor a un grupo de menores no acompañados, con efectos parecidos, ¿no? Y con este planteamiento. Sí. Yo creo que es muy importante que la educación y la psicología y la psiquiatría se positivicen un poquito. Hay un movimiento en ese sentido y le está haciendo bien, le da un aire nuevo y se puede integrar fácilmente, aunque obviamente no sustituye otras cosas que funcionan, no tendría por qué, siempre añadir. Bueno, ay, perdón. No, es que yo... Siento... bueno, venga, una última pregunta, porque iba a cortar, pero bueno...
pero una que sea última facilita. pregunta, ¿eh? O sea, según el concepto que está definido de bienestar y malestar en dos dimensiones independientes, si una persona tiene sentimientos negativos y aún así ha alcanzado el bienestar, ¿qué es lo que abarca el bienestar? O sea, ¿cómo sabes si una persona ha alcanzado el bienestar y a la vez tiene esos sentimientos negativos? ¿Qué lo determina? Mira, la escala que usamos de bienestar es una escala donde tú le preguntas a la persona durante las 24 horas, no sé si son 24 o 48 horas pasadas, has experimentado, y son cosas como me he sentido orgulloso de mí mismo, o sea, cosas positivas. Y lo mismo con cosas negativas. La gente suele pensar que es o estás negativo o estás positivo. La gente tiene positivo y negativo. O sea que es posible. Es verdad que si tienes una depresión mayor súper grave, estás en la cama, pues es que igual no hay momento para... Pero es posible estar de exámenes agobiado y salirte a ver a Sebastián Yatra y venirte arriba en un momento, porque o sea que no somos tan estáticos, las emociones fluyen. Y aunque tú tengas un problema personal o tengas alucinaciones o te haya pasado algo terrible, que hay como momentos en el día que puedes disfrutar y estás bien, y eso es importante trabajarlo. Pero está claro que hay experiencias que lo hacen muy difícil. Si estás sufriendo acoso en el colegio, pues tu tiempo en el colegio, y es constante, se están mirando, no sé qué, va a ser muy difícil que ese niño esté contento y sonría. Igual cuando no esté en el colegio. Y claro, obviamente ese niño, si está en esa situación, igual este tipo de intervención le va a doler, porque no va a estar en un espacio seguro. Pero lo mismo pasaría con una intervención en trauma. O sea que primero tendríamos que ayudar a que ese niño esté en un entorno seguro, para entonces poder trabajar otras cosas que son importantes para él.